Pensamiento del día sábado 28 de junio, capaces de amar. Nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Carta a los Efesios capítulo 1, versículo 4. Esta palabra de vida está tomada del bellísimo himno al amor de Dios con el que se abre la carta a los Efesios. Ella expresa la idea central: nosotros hemos nacido del amor de Dios. En los orígenes de la historia humana y de nuestra vida hay un acto de amor infinito de Dios. Pero ¿de dónde saca el apóstol esta certeza de que Dios nos ama inmensamente? Del hecho de habernos dado su Hijo Jesucristo, del hecho de que Jesús vino a vivir en medio de nosotros para enseñarnos su palabra, para donarse a nosotros, para comunicarnos su luz, su capacidad de amar. En una palabra, para hacer de nosotros unos hermanos suyos, hijos junto a Él del único Padre. Cuando ponemos en práctica las palabras de Jesús, constatamos que Él es el que da sentido a toda nuestra vida. Él es la verdadera libertad, la verdadera paz, el verdadero amor, y no hay aventura más bella que llegar nosotros también a ser capaces de amar como Él nos amó. Esta palabra nos pide que esta seguridad de que Dios nos ama inmensamente sea también un hecho en nuestra experiencia personal. Y lo será en la medida en que nos esforcemos por realizar el programa maravilloso que Jesús nos dejó, es decir, poniendo en práctica sus palabras, sobre todo su mandamiento del amor al prójimo en todos sus matices, sin dejarnos impresionar por la frialdad, por el escepticismo del ambiente que nos rodea. Chiara Lubich, fragmento del comentario de la Palabra de Vida de julio de 1991. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.